el objetivo es precisamente analizar distintas conceptualizaciones que se han tenido del cuidado. Elijo algunas en específico que pueden ir representando la relativamente vasta producción sobre esto de distintas disciplinas, con el propósito de identificar qué tan pertinentes son estas propuestas conceptuales en relación a las problemáticas como las pueden ir viviendo las mujeres, y que de ahí hay que hacer un análisis muy puntual de las distintas formas en las que es negada su posibilidad a la vida o al cuidado, y precisamente darle un cauce ético-político a ciertas nociones conceptuales, y desde luego desde mi campo tratar de identificar pues cuáles son las nociones conceptuales del campo de la psicología que ya han estado involucradas o no, y de tal manera que nos permita también estar construyendo lo que sea necesario para atender a estas problemáticas. Entonces, bueno, inicialmente había pensado en un ejercicio activador, pero voy a entrar en materia, y conforme vaya avanzando podemos ir haciendo estas reflexiones. Estas reflexiones van a darse justamente en el punto de la dimensión social del problema. Ahí creo que podemos conectar muy bien, y de ahí precisamente poder hacer el análisis de la revisión de estos abordajes y finalmente poder identificar algunas acciones concretas que desde nuestra mano podemos empezar a hacer o darles continuidad a quien lo ha estado haciendo. Bueno, nada más como una idea muy general. En este año 2021 está publicado precisamente este reporte de cómo vamos con relación a lo que se denomina por ahora trabajo doméstico y de cuidado, que las autoras son muy claras en identificar que por ahora no hay un consenso de cómo poder entender estos procesos, estas condiciones, que lo que se tiene es mínimo en realidad para aproximarse al fenómeno, y por tanto pues una encuesta aún de un organismo como la CEPAL no nos da una idea profunda sobre cómo se viven diversas problemáticas relacionadas con el cuidado. Entonces vemos aquí incluso que los datos que se recogen aún en la publicación reciente, 2021, repito, se puede tener acceso a ciertos registros de algunos países que no están actualizados. Y esa es la condición, precisamente tampoco hay un proceso de seguimiento puntual a estos aspectos. Vemos entonces que para 2017 Costa Rica contaba con un ingreso que está generando pues de 25.3, implica la cuarta parte prácticamente de todos los ingresos del país, que por supuesto no son retribuidos a las personas que hacen trabajo de cuidados, y este es trabajo prácticamente gratuito y de uso sobre las personas. Y en segundo lugar está nuestro país, casi también llegando a la cuarta parte, y esta cifra sí es más reciente, de 2018. Aquí para el tercer lugar puse a Uruguay y a Chile, porque pues ya de 2013, que es Uruguay, al registro que tiene Chile de 2015, pues ya estamos en 2021, probablemente estas cifras han modificado, entonces más o menos el tercer lugar, por ahí estaría esta competencia aparentemente. También con una quinta parte de su trabajo que se hace de alguna forma gratuito, no porque se tengan ganas, sino porque son las condiciones en las que estructuralmente se tiene a las personas vulneradas, a las mujeres en concreto y cuerpos feminizados. Pues entonces aquí estamos viendo que las mujeres aportan el 75% del valor que se genera en los países, ¿no? Estos aspectos nos permiten observar cierta, entre comillas, objetividad de las condiciones, aunque como decían estas autoras, como quiero repetir, esta encuesta no revela en sí lo profundo de la problemática. Vemos aquí que en el tiempo de distribución del tiempo a la semana en el que las personas mayores de 12 años hacen este tipo de trabajo, pues lo que nos está mostrando esta gráfica es que 5 de cada 10 horas las personas están contribuyendo a la economía de los países, pero no son retribuidas a las personas, sino se van a otros espacios, en particular pues a la posibilidad de contar con una población que tenga
las suficiente o por lo menos unas mínimos indispensables para poder salir a la escuela, para poder salir a trabajar y hacer otras labores. De estas, pues recae, por supuesto, como lo podemos ver en la distribución por sexo, recae la mayor parte del trabajo en las mujeres. Esta cifra no cambia mucho de 2014 a 2019. Y en ese sentido, pues observamos también que las horas que le dedica a la semana las mujeres, en efecto está el registro, esto ya son cifras de nuestro país, está el registro del trabajo remunerado en las mujeres de 10 horas aproximadamente menor a la de los varones, pero lo que hace en sentido no remunerado, pues se multiplica prácticamente por 2. Y entonces ahí lo que vemos es que hace casi la misma cantidad de trabajo en horas de trabajo remunerado, pero casi el doble de trabajo o el doble o más de trabajo no remunerado y otras actividades que, como repito, pues esas también van contribuyendo a las economías de los países, pero no así, bueno, y no a las economías de los países, a las economías de unos cuantos dentro de los países, y no así a las personas que están ejerciendo ese trabajo. Porque las personas que ejercen un trabajo de cuidado no son las que pueden tener los beneficios de esos cuidados? Esa es una pregunta que podría hacerse, ¿no? Entonces también podemos observar que dentro del trabajo no remunerado en los hogares, pues se distribuye en distintas formas de trabajo no remunerado, que son propias del hogar, son de cuidados hacia otros integrantes, y además se hace trabajo de voluntariado, ¿no? Aquí es interesante esta cifra. No me voy a detener mucho a esto porque si no pierdo la sustancia de lo otro, pero sí quería mostrarles como estas cifras que revelan la situación de esta diferencia en quién se recarga principalmente los trabajos de cuidados. Ahora, ya comenté estos aspectos en lo general, como estoy mostrando aquí, del promedio en horas que se le están dedicando de trabajo doméstico, de trabajo de cuidados y de trabajo de voluntariado. Y más adelante, además, podemos observar en la diapositiva de abajo, en la imagen de abajo, que las mujeres también tienen otro tipo de cuidados que le nombran pasivos, que es al mismo tiempo estar haciendo otra actividad, ¿no? Estar cuidando a familiares, a bebés, haciendo comida, otra cosa, mientras también están haciendo trabajo en el hogar. Pero también hay cifras que no están acá, pero también pueden ustedes mismos revisar el reporte, en donde ahorita que estamos en contingencia, está trabajando, mientras también está desarrollando estas otras actividades. Entonces, ese cuidado pasivo, entre comillas, pues es activo. Hay otra forma de nombrarlo también dentro de los estudios sobre usos del tiempo. Pero aquí me quería centrar en la parte del voluntariado, por ejemplo, que también hacen hombres y mujeres. Binariamente, también esta es otra condición de la encuesta, no puede observar todas las posibilidades, la pluralidad de las disidencias, pero bueno, es lo que se tiene y por eso hay que trabajar sobre estos aspectos. Si bien la persona que está identificada como hombre hace relativamente más actividades en este sentido, lo que quiero resaltar aquí es que muchas de estas actividades, algunas sí son de trabajo, como el tequio, que era una manera en la que los españoles obligaban a la población mexicana a hacer trabajos en las comunidades. Esto lo hacen mayormente los varones en este estudio, pero también mayordomías, colaboración en fiestas patronales y cosas así. En cambio, las mujeres, su trabajo de voluntariado es nuevamente de cuidados en hospitales, en asilos, casas hogar, etcétera, ¿no? Entonces, también, aunque sí hacen más en algunas cosas, quienes están identificados binariamente aquí como hombres, pues sigue siendo de cuidados el trabajo que hacen las mujeres. Entonces, lo que sostiene a las economías, de acuerdo con la economía feminista, pues precisamente son todos estos trabajos remunerados. Nos presentan una pirámide o diamante que da cuenta precisamente de cómo en la parte superior del iceberg están las personas que son dueñas de empresas, es el Estado que de alguna forma ahí está administrando los recursos que nosotras generamos, y los generamos precisamente por todo el trabajo que está debajo del iceberg. Entonces, para poder profundizar más en esta idea, pues esta ilustración a mí me parece pertinente, justo porque muchos aspectos vinculados a los cuidados, entre otros también, puede estar vinculado con eso que denominamos amor.
¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que quiero resaltar es que si el cuidado para todo lo demás, porque el hecho que hoy podamos estar aquí, la audiencia, las personas que nos acompañan, las panelistas, mi propia persona, pues dependió de que alguien hizo un trabajo de cuidado precisamente para lograr estar el día de hoy. Y cada día es así. Entonces, si más allá de tener que las mujeres no salgan a trabajar, si un día específico, por ejemplo, en marzo, si la situación fuera, si dejamos de cuidar, pues ahí sí se paraliza todo. Entonces, se han planteado algunas interrogantes, entre ellas a mí esta me pareció importante, de cómo queremos vivir las personas al estar juntas, y en ese sentido, si el trabajo de cuidados y la discusión plural, pública respecto a eso, correspondería al ámbito específicamente de ciertas personas o todo mundo tendría que estar involucrado. Aquí es interesante que quienes se inscribieron para estar en la audiencia, la mayoría fueron mujeres. La idea de que el trabajo de cuidados es un asunto de mujeres también está siendo limitado en relación a la dimensión que cobra el cuidado, porque depende del cuidado todo lo demás. Y objetivamente vimos en el informe que al menos la cuarta parte de la economía está alimentada precisamente por nuestro trabajo. Entonces, dentro de los conceptos y disciplinas, aquí me voy a tratar de ir un poquito más rapidito, aunque sí es muy importante. Déjenme ver que no me permite avanzar. Ahí está. Tenemos distintas formas de aproximarnos. Por supuesto que para la salud es un asunto que se ha vinculado con una especie de situación en la que una persona se siente ante un peligro, y entonces se vincula específicamente con aspectos de enfermedad y salud, aunque sí se ha trabajado sobre otro tipo de cuidados. Básicamente quienes han desarrollado incluso teorías pues son las personas del campo de la enfermería. Desde luego no es casual que también están mujeres desarrollando estos conceptos. La situación ahorita de la contingencia de lavarnos las manos también la definió una mujer enfermera, por ejemplo, y sí es importante toda esta aproximación, pero el asunto aquí es lo que queremos lograr y con base en qué, para poder producir formas de estar las personas juntas que provengan de una pluralidad. En este caso de la enfermería, por ejemplo, transpersonal, pues tiene que ver con asuntos de orden humanista y también teológicos, en los que descansa la visión que se va teniendo. Se habla de el alma, el cuerpo como una posibilidad de estar buscando una trascendencia, y cómo el proceso de sanación tiene que ver justamente con eso. Más o menos en ese sentido también la bioética del cuidado habla en ese sentido, pero aquí la cuestión es que los cuidados van más relacionados como a las personas en lo individual, y que el desarrollo entonces va a ser de esas personas. Hay distintas visiones de la antropología, pero esta me llamó mucho la atención. Es una antropóloga española que habla sobre la atención específicamente a personas que están en situación de dependencia, como si las personas todo el tiempo pudiéramos estar como autónomas y no necesitáramos de nadie más, y como si nadie más justamente en ese sentido pudiera ser sujeto de cuidado. Entonces, ¿quién es el sujeto de cuidado? Es algo que nos tendríamos que cuestionar. La sociología, en cambio, ha pensado en un abordaje ético-político precisamente porque descansa esta situación de la economía de los países en las mujeres y los cuerpos feminizados y las disidencias, en muchos de los casos, las niñas y las juventudes, y justamente entonces es un problema que nos atañe a todo mundo, no exclusivamente a ciertos grupos o a la individualidad de una persona que puede desarrollarse y ser trascendente de manera particular. Entonces no es un asunto del espacio privado, que son las anteriores visiones, es un asunto público que se tiene que tratar. Y ahí la sociología del trabajo, por ejemplo, también está orientada hacia esos aspectos, siempre considerando que se está situado en condiciones contingentes que pueden estar vinculadas a cómo es que experimentamos el cuidado y cómo vamos sobreponiéndonos a eso, y en estas relaciones además se dan vínculos afectivos.
Más o menos en ese sentido, un tipo de psicología particular, probablemente también la psicología comunitaria, esa en México no exploré que conceptualmente tratara el asunto de los cuidados, pero esta otra psicología, que es una psicología muy particular, que se hace inicialmente en Rosario, Argentina, pero fue expandiéndose, en este caso en Uruguay, pues ya más se centra más en justamente los aspectos de relación entre los seres humanos y cómo en esta dinámica de interacción se pueden ir creando proyectos comunitarios a través de grupos operativos para poder discutir en torno a los cuidados, pero también ofrecer posibles alternativas que las propias personas pudieran desarrollar. Entonces, bueno, también vemos otras perspectivas ya más en este sentido, que no provienen de la psicología, identificando propiamente al cuidado como valor, pero también como acción en el mismo sentido de la acción política. Y vemos que igual la sociología política, la ciencia política, pero sobre todo también la perspectiva de género y la ética del cuidado interdisciplinario van más o menos en ese mismo sentido. Entonces, el alcance que se puede ir teniendo de la discusión sobre los cuidados lo podemos ver solo como estadísticas de cuántas horas le dedicas a qué, cuando todo el impacto que puede tener muchas veces ni siquiera lo tenemos identificado, de pronto llegamos al hospital y no sabemos por qué, y cuando hacemos un rastreo de todo lo que estuvimos haciendo, todo lo que estuvimos cargando, pues ahí es parte del origen. Entonces, pensar en que mi desarrollo personal, individual, me va a llevar a estar en un estado zen y vincularme trascendentalmente con el mundo, pues a lo mejor me puede ayudar a mí, pero comunitariamente las personas, en especial las mujeres, estamos sosteniendo todo el cuidado de todo lo demás. Entonces, aquí la cuestión es la visión que adoptemos para poder tener un alcance individual o probablemente más comunitario. En el caso particular del estudio en el que estamos trabajando muchas de nosotras, pues precisamente está anclado en la idea de hacer comunidad. Hemos creado nosotras mismas una pequeña comunidad que hemos querido sostener a pesar de la contingencia, a pesar de la conectividad, y pensamos que podemos compartirla con más personas, desde luego, ¿no? Entonces, esa es nuestra visión, que compartimos además con estas condiciones de mayor alcance, de mayor impacto, que no se pueden recoger con una encuesta, ¿no? Las mismas compañeras que hacen esta publicación dicen, esto no nos permite entender el fenómeno o la esencia del fenómeno. También habría que ver qué aspecto estamos ahí recogiendo. Pero bueno, esto es importante, recojo estos asuntos de la sociología del trabajo en particular, porque me parece que en otras disciplinas también se reproduce, que es cómo hacemos precisamente conocimiento, cómo construimos o cómo sistematizamos conocimiento de distintos saberes a partir de las condiciones en las que viven las personas. También en el asunto del desarrollo científico ha sido todo un tema, porque muchos de las disciplinas también son disciplinas de cuidado. La docencia, estamos cuidándonos, estamos cuidando a nuestros estudiantes, y el estudiantado cuando está en clase está cuidando a sí mismo en el proceso de su propio desarrollo. Entonces, también qué entra y qué no entra dentro de la visión de los cuidados es muy importante, y sobre todo a la hora de darle cabida a ciertos procesos de investigación, es muy importante que se reconozca que la propia ciencia está obstaculizando por ciertos parámetros que tiene identificados los estudios más profundos y sobre todo la posible autodeterminación que las propias personas pueden tener para procesos organizativos de sus propios cuidados. Esos no son considerados como científicos. Entonces, de ahí es también difícil posicionar el tema como un asunto de carácter público, porque también se piensa que es un asunto de subjetividad y pues que es como de cada quien, y como no se puede generalizar, pues no es valioso. Aquí tenemos que hacer un gran trabajo también de discusión pública sobre cómo hacemos ciencia, y eso fue favorecido en parte por lo que coloco en la parte que menciono sobre lo público y lo común, en donde pues la forma en la que estaba diseñado un poco el Estado y la manera de las leyes y la redacción de los derechos humanos no ayuda mucho como a podernos salir de una lógica en la que tenemos que organizarnos
pero también exigirle al Estado que haga lo propio, porque finalmente son nuestros recursos los que están disponiendo para ciertas obras, para ciertos programas, cuando nos están pasando más cosas en la vida cotidiana y esos recursos no están siendo dirigidos para estos asuntos de la vida cotidiana. Entonces es una situación ahí que también nos lleva al debate de en dónde están siendo gastados nuestros recursos y no nada más de cada cierto tiempo ir a votar. Esa no sería necesariamente solo la participación política. En ese sentido, cobra relevancia para nosotras poder fincar la visión, repito, en una noción más desde las perspectivas de género, desde otros lugares, desde la subalternidad, desde la descolonización. Ahí estamos también nosotras discutiendo en dónde estamos haciendo sentido sobre nuestras propias prácticas, pero sí no nos parece que solo levantando encuestas se pueda ir comprendiendo. Bueno, ya voy cerrando porque no veo mi cronómetro porque tengo la presentación, pero sí es un asunto que nos compete a todas las personas desde el punto de vista que estamos trabajando este proyecto de investigación y precisamente por eso impulsar espacios comunitarios en los que sea importante dialogar desde la pluralidad, deliberar desde nuestras propias realidades. Eso se tendría que sistematizar, se tendría que hacer público y de ahí pensar en acciones públicas donde nuestros recursos precisamente vayan destinados al propio cuidado de las personas que son quienes están desarrollando todos estos trabajos para cuidar a alguien más y no a la propia comunidad. Pues de mi parte por ahora sería todo. Muchas gracias.